Donald Trump cumple su amenaza e impone aranceles a prácticamente todos sus socios comerciales. Porque no es cierto que la Unión Europea aplique aranceles del 39% a Estados Unidos. Si miramos bien las cifras, la Unión Europea solo aplica aranceles de en torno al 3%. El presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, ha declarado una guerra comercial global. Por ese motivo, desde Podemos proponemos la expropiación inmediata de todas las viviendas que están en este momento en nuestro país en manos de los fondos buitre norteamericanos. Ni von der Leyen, ni Sánchez, ni Feijóo han defendido los intereses de los españoles. Los populares y socialistas nos arrastran a una guerra comercial suicida. Tenemos que expulsar a esta casta corrupta que solo ha traído ruina y pérdidas de libertad. Más vendepatria, más asqueroso. Es que, de verdad, es como para escupir a la cara a esta gente, de verdad. Bueno, vamos a hablar de un tema que va a estar encima de la mesa de la actualidad por mucho tiempo. Parece que, bueno, pues Donald Trump, veremos si no termina con el mundo. Ha empezado una guerra económica, pues imponiendo aranceles a todos, prácticamente todos los países del mundo, menos Rusia, Irán, México y Canadá, si no me equivoco. Bueno, veremos cómo termina eso. Pero lo más lamentable son los cipayos, es decir, los vendepatrias, que se autodenominan patriotas. Vox en España, es decir, el ridículo que está haciendo Vox es tremendo. De hecho, gente como Espinosa de los Monteros está diciendo que esto es un auténtico horror. Aparte, totalmente ante los principios liberales, ¿no? Que tanto ha defendido, bueno, pues supuestamente Vox y también en parte de la derecha, o socios como Milei, ¿no? Que están aplaudiendo y diciendo que gracias a la buena relación le han dado a los aranceles más bajos, cosa que es totalmente falsa, como vamos a ver. Pero vamos a intentar contar, bueno, pues cuáles son las medidas, cuáles son las consecuencias, los errores que también se han cometido y las reacciones que son tremendas aquí en España, internacionalmente. Vamos a ver este mini reportaje donde el propio Donald Trump saca en una performance parecen las tablas, ¿no? de Moisés, bueno, con los nuevos mandamientos que van a regir el mundo. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Nos lo hacen a nosotros se lo hacemos a ellos. Donald Trump ha desatado su guerra comercial a nivel planetario. Apenas se libra ningún país y es también especialmente duro con los aliados más longevos y tradicionales de Estados Unidos, Europa incluida. Con toda una puesta en escena en los jardines de la Casa Blanca, sin preguntas de la prensa, Trump ha puesto al comercio internacional los impuestos más altos que se han visto en más de un siglo. Sí, a partir de ahora los productos de los países europeos, entre ellos también los productos españoles, tendrán un gravamen del 20% para poder entrar allí en Estados Unidos. Donald Trump cumple su amenaza e impone aranceles a prácticamente todos sus socios comerciales y las cifras van de un 10 a un 50%. Los productos de la Unión Europea los tasará con un 20%. Y esta es su justificación, que el resto del mundo lleva mucho tiempo aprovechándose de Estados Unidos en comercio. Trump se queja de que le compran menos de lo que le venden y por eso de entrada va a imponer un 10% a todos. Estos aranceles entrarán en vigor el 5 de abril y unos días más tarde, el 9 de abril, aranceles extra a un grupo más reducido de países con los que Estados Unidos tiene un mayor déficit comercial y ahí entran los países europeos. Con esta guerra comercial, Donald Trump da un vuelco al comercio global. Él pretende atraer más puestos de trabajo y más fábricas a Estados Unidos. Su mensaje para las empresas es este: si fabricas en Estados Unidos, no pagarás aranceles. Y por eso hemos visto esa puesta en escena, esa ceremonia en el Jardín de los Anuncios Históricos, con Donald Trump rodeado de su gobierno y de obreros. A esto lo ha llamado el Día de la Liberación, pero se arriesga a que suban los precios, a represalias de otros países y a erosionar las alianzas, la confianza de gobiernos amigos. Amigos y enemigos, aliados y rivales, sin excepción. A todos ha declarado Trump la guerra arancelaria en su proclamado Liberación de los Estados Unidos. Acompañado por miembros de su gobierno, congresistas y trabajadores industriales, Trump anuncia un arancel básico del 10% para todos los países, que será mayor a muchos de sus socios comerciales. Nos lo hacen a nosotros, se lo hacemos a ellos, resume Trump, que insiste en que el mundo lleva décadas castigando a Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es una víctima del mundo. Básicamente, lo que en su cabeza sonaba espectacular,
vamos a ver los movimientos en la bolsa y todo esto, pero obviamente es cierto que toda la industrialización, prácticamente el mundo occidental, se ha ido a países del tercer mundo o a China o digamos a Asia, que obviamente en el balance económico han ido ganando peso y claro, ahora volver eso atrás de un golpe no va a pasar. De hecho, ahora vamos a ver la medida, cómo esto se le va a venir en contra, porque muchas de las empresas ricas norteamericanas producen fuera, ¿no? iPhone y compañía, pues todos los digamos, incluso los coches, todo lo producen fuera y claro, si le encarecen con los aranceles, todos los productos norteamericanos van a subir de precio, bueno, sobre todo a los estadounidenses. Pero bueno, más allá de eso, fijaos, aquí lo explicaba cómo afectará a los productos españoles, que nos vamos a centrar bastante en eso y las reacciones cipayas de Vox y de los aliados en otros países de Trump. Pero a nivel económico, a la producción española a corto plazo va a suponer esto que nos explica Silvia. Cuando entren en vigor estos aranceles, a España le afectan los mismos aranceles que al resto de la Unión Europea, ya saben. Bueno, nuestro país representa el 0,8% de todas las importaciones que recibe Estados Unidos. Entre los productos que más exportamos nosotros están los de la industria farmacéutica, que ingresa en torno a 1.800 millones de euros al año en ventas tan solo a Estados Unidos, con 128.000 toneladas exportadas al año. El aceite de oliva es otro de los productos que más vendemos a Estados Unidos. Fíjense, nos reporta 1.080 millones de euros al año. Y Estados Unidos también es el segundo mayor mercado de exportación para nuestro vino. Colocamos en ese mercado 67 millones de litros. Es el 10% de toda la venta de nuestro país. Eso reporta a nuestros productores 361 millones de euros anuales. Cuanto entren en vigor... Bueno, esos son como los principales, obviamente va a haber más y aparte esto es el principio, porque esto es una jugada de ajedrez. A ver la reacción de España, de Europa, que de hecho vamos a ver cuáles han sido las reacciones. Pero aquí hay una cosa bastante importante, porque ya sabéis, Donald Trump es un profesional de la mentira y se hace la víctima con datos totalmente falsos. Como dice Yago aquí, madre mía, estoy leyendo el cálculo de los aranceles y no tiene ningún sentido. Pensaba que sería una suma de aranceles más IVA y otros impuestos, la diferencia de esto en esos países. Pero que va, lo que hace Trump es coger el déficit con un país y lo divide entre las importaciones y ya está, ya tiene el porcentaje que él dice que ese país está encareciendo los productos. Es totalmente absurdo. Bueno, básicamente lo que hace es ver el balance. Si por ejemplo Estados Unidos le compra mucho a un país y no le vende, hay un déficit arancel, digamos, de exportación e importación, y ponen que le están estafando. Es como, no tiene nada que ver con el tema de los aranceles, ¿no? De hecho, por aquí había un especialista, Trista Snell, del New York Times, o bueno, es de Nueva York, dice: Trump está mintiendo sobre las tarifas, sobre los aranceles de otros países hasta 10 veces, ¿no? Literalmente, 0 países en el mundo tienen aranceles tan altos como los que afirma Trump. Entonces, lo que hace él es esa fórmula de ver la diferencia. Claro, China lo tiene muy alto porque China vende mucho más productos que le compra a Estados Unidos. Entonces, el balance comercial es 67 veces superior, ¿no? O algo así. Bueno, la cuestión es que estos son las cifras reales de los aranceles que hay con los productos de Estados Unidos: 7,5% en China, 5% Europa, Vietnam un 9%, Taiwán un 6%, Japón un 4%, India un 18%, Corea del Sur un 13%. Bueno, no tiene nada que ver con las cifras que ha puesto. Bueno, ahora veremos esos aranceles, pero fijaros lo que ha pasado. Dice: oh my god, justo en el momento en el que Trump anuncia los aranceles, el mercado se desplomó en tiempo real. CNBC es salvaje por hacer la comparación al lado. Bueno, fijaros, mientras está hablando en directo, cayéndose los mercados. Claro, las pérdidas son históricas y de hecho se está hablando, ¿no?, que la crisis del 29, el crack del 29 fue poco después de anunciar medidas arancelarias con países exteriores. Y fijaros, por ejemplo, Apple, ¿no?, ha perdido 300.000 millones de dólares en valor del mercado en un solo día. Fijaros, porque la gráfica es tremenda. La caída del juego golpea con fuerza a la gigante tecnológica. Bueno, una vertical totalmente. Y para entender solamente, digo, hay una caída global y que afecta en menor medida a otras bolsas de otros países. Aquí en España, en Asia, en Japón ha sido tremenda, en China un poco inferior, pero luego están las casuísticas individuales. Por ejemplo, el caso de Apple o de Nike, ¿no?, que produce todos sus productos, que todo se construye, lo único que ponen es la marca, las campañas de merchandising y el dinero se lo quedan, pero los componentes se producen en otros países a los que le han subido los aranceles un huevo y esto, claro, esto lo que hace es que
el motivo de sacar, que es un poco lo que quiere también Trump, la industria fuera, es para abaratar los precios, pero ahora mismo, y claro, no es tan fácil traer la industria a Estados Unidos, por lo menos toda la que se hace en China o en la India. Veremos en qué termina, pero mira, aquí explican en Capital Radio, pues medio especializado en temas de bolsa, por ejemplo, los casos de Nike y de Apple, ¿no? A esta hora, la noticia la tenemos en Apple y en Nike. Dos gigantes del consumo, dos multinacionales que explotan en bolsa tras el anuncio de los aranceles de Trump. Caídas en el mercado fuera de hora del 6% para ambas compañías. En el caso de Apple han llegado a ser del 7%. ¿Y dónde tenemos los problemas? Pues en el caso de Apple lo tenemos principalmente porque manufactura buena parte de sus productos en China. Y recuerda, en China, que ya tenía un arancel del 20%, se le mete ahora otro arancel del 34%, 54% de arancel en China, que afecta directamente a Apple, que luego lleva sus productos a los Estados Unidos. En el caso de Nike, fíjate lo curioso, había intentado diversificar su cadena de suministro, no depender tanto de fabricar en China, y para evitar el enfrentamiento de Estados Unidos con China, llevó buena parte de su producción a Vietnam. Y ahí tenemos el problema, arancel para importación de Vietnam del 46%, y esto es lo que está provocando en el caso de Nike, del fabricante de zapatillas, el desplome tan brutal del 6%. Bueno, más o menos se entiende, ¿no? Luego hay otros factores, pero esto entonces valga como ejemplo, ¿no? De algunas de las cosas que en primera instancia para resolver. Bueno, vamos a ver las reacciones, primero en España, luego fuera, que hay de todos los colores. En tiempo récord el gobierno lanzó una campaña en plan patriótico, que creo que estamos en esa fase, es decir, si hay un ataque arancelario de lo que sea, de una fuerza extranjera, más como Estados Unidos, hacia los intereses de España o de Europa o del resto del mundo, creo que no hay que quedarse como un pamplinas, como hemos hecho siempre en todos los términos. De hecho, habría que salirse mañana de la OTAN. Luego veremos también, Podemos va un poco más heavy, un poco más punky, diciendo que lo que había que es expropiarle los fondos de inversión de Estados Unidos, que es un poco lo que dan ganas. No sé si eso sería muy realista, pero dan ganas de hacerlo. Y en este caso, bueno, pues el PSOE ha salido con una campaña más de marketing, con la brújula, ¿no? De por dónde sopla el viento, como suelen hacer. Una campaña patriótica que, como digo aquí, me imagino, ¿no? Que los que se llaman se perciben, ¿no? Como patriotas, deberían de salir en defensa del producto nacional, que es un poco la campaña que ahora veremos. Vamos a escuchar primero las palabras de Pedro Sánchez. Es contraria también a los intereses de millones de ciudadanos y ciudadanas y de empresas a ambos lados del Atlántico, también en Estados Unidos, que van a ver, desgraciadamente, mermado su poder adquisitivo, sus negocios dañados, pero es que además es contraria, y esto es lo que me gustaría subrayar, es contraria a la verdad, porque no es cierto que la Unión Europea aplique aranceles del 39% a Estados Unidos. No. Ahí tienes razón. Fake news. Claro, se inventa un arancel y dice nosotros vamos a hacer lo mismo. Es como la política, las negociaciones la hace con mentira, basada en mentira. Es cierto. De hecho, si miramos bien las cifras, la Unión Europea solo aplica aranceles de en torno al 3%, dependiendo de los casos. De un 3%, ellos dicen que es el 50%, porque no está hablando de aranceles, está hablando de equilibrio comercial, que es una cosa totalmente diferente. Pero, bueno, pues que apoyen a Trump, pues se tendrán que hacer cargo de esto. Por tanto, no es el 39%, es del entorno del 3%. Y no es verdad que nuestra relación comercial esté desequilibrada. No hablo de España, que lo saben ustedes mucho mejor que yo. La balanza comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos en bienes y en servicios... Pero vamos a hacer fact-checking en directo con la gente que está aquí. Por aquí nos dice Perro Loco Ir. Esto es falso, el 3%. Yo he importado y te crujen. Bueno, pues lo tomamos en cuenta, ¿no? Lo que está claro es que tampoco son las cifras que dice Trump ni de coña, vaya. Está prácticamente... De hecho, las cifras tampoco eran del 3%, las que vemos de Europa eran del 5 o 6%, y luego habrá otras cifras. Pero bueno, lo comentamos también. Es contraria también a los intereses de... Bueno, esto decía, y esta es la campaña que han lanzado, que han tirado de... Bueno, porque esto es un poco una contradicción en sí, de imágenes de stock, de estas que puedes hacer en tiempo récord una campaña sin tener actores, pero que, bueno, no sé, no lo sé, pero estaría feo que esa empresa de imágenes de stock fuera de Estados Unidos para hacer una campaña contra los aranceles de Estados Unidos. Pero en todo caso, este es el resultado final y lo importante es el mensaje. Esto es España, un gran país. Hoy, el motor económico de la Unión Europea. Un país que produce, que investiga, que cultiva,
que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos. Vamos a seguir vendiendo nuestros productos, nuestro sabor, nuestra moda. Lo que no vamos a vender nunca son nuestros valores ni nuestros principios. Todo lo demás que seamos capaces de hacer, por supuesto que sí. Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Bueno, me imagino que los patriotas estarán de acuerdo con esta campaña súper patriótica de defender el producto nacional, ¿no? Amenazado por estos aranceles. Bueno, pues me parece que seguirán lamiéndole las botas a Trump. De hecho, es que ha sido tal cual. Fijaos, lo veremos posteriormente, las reacciones de Vox y compañía. Vamos a ver otras reacciones, en este caso un poco más borrocas, ¿vale? Podemos, pues, diciendo que expropiese. En esta rueda de prensa, porque como saben, en la madrugada de hoy el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, ha declarado una guerra comercial global. Los aranceles que se han anunciado no son una medida más. Son el anuncio, insisto, de una guerra comercial global. Nosotras, desde Podemos, pensamos que a una guerra comercial global hay que responder de la manera más contundente y más valiente posible. Por eso, desde aquí, quiero hacerle un llamamiento al Gobierno de España a activar con carácter inmediato el artículo 128 de la Constitución española, que dice con total claridad que toda la economía, todos los sectores estratégicos del país están subordinados al interés general. Por ese motivo, desde Podemos proponemos y queremos proponer en el día de hoy, en primer lugar, la expropiación inmediata de todas las viviendas que están en este momento en nuestro país en manos de los fondos buitre norteamericanos. Bueno, matábamos literalmente dos pájaros de un tiro, ¿eh? Se acabó el problema de la vivienda en España. No sé si es realista, pero que ahora mismo si se podría firmar y hacerlo, vamos, yo lo firmaba. Venga, estas viviendas, de hecho, mucha gente se ha hecho multimillonario con todas estas acciones. Recordar al hijo de Aznar, ¿no? Con el fondo Cerberus, que, bueno, hacían impagables, ¿no? Las hipotecas, luego se las quitaban y todavía debían la deuda y se quedaban con la casa que luego negociaban con ella, ¿no? Así, con millones de... Y claro, las vendían a precios altos y luego le sacaban beneficio a todos estos fondos de inversión. Pensamos que hay que darle a Donald Trump donde más le duele. Y lo único que le duele a Donald Trump son los intereses económicos de los ricos norteamericanos. Por eso es urgente y debería ser una medida inmediata expropiar todas las viviendas que los fondos buitre norteamericanos tienen en nuestro país, que como bien saben son miles. También proponemos la expropiación de toda la participación que los fondos buitre norteamericanos tienen en empresas estratégicas en España, ya sean del sector de la banca, de la energía o de las comunicaciones. Nos parece que hoy se revela como un gravísimo error estratégico la decisión del Gobierno de permitir la entrada de BlackRock en Naturgy con más de un 20% en el pasado mes de noviembre. Creo que hoy enfrentar esa guerra comercial exige no palabras grandilocuentes que se traducen en absolutamente nada, que es lo que están proponiendo los líderes europeos y el Gobierno de España, sino que hay que actuar con contundencia y con valentía. Y, por supuesto, nosotras pensamos que no se puede responder a una guerra comercial global con pleitesía militar, que es lo que hace el Gobierno de España y la Comisión Europea. Yo creo que es el momento perfecto para salirnos de la OTAN ya, pero ¿a qué estamos esperando? Pero ya, vamos, yo creo que eso facilita, eso sí que debería ser al instante, ¿no? Vamos, creo que la están poniendo a huevo en la situación actual los Estados Unidos. Europea con Estados Unidos. Pensamos que hoy más que nunca es urgente salir de la OTAN y cerrar inmediatamente las bases militares norteamericanas en España. Porque ante lo que estamos aquí, y creo que es muy importante que la gente lo sepa, es ante un cambio de época. Estamos ante una nueva etapa, ante una pérdida evidente de hegemonía de los Estados Unidos a nivel mundial, y hoy en día lo que quiere la Administración norteamericana y particularmente lo que quiere Donald Trump no es una relación de pleitesía como ha hecho Estados Unidos en las últimas décadas siempre, sino que ya en este momento lo que quiere Donald Trump es una relación de vasallaje. Lo que quiere es que todo el resto de países que se colocan en su área de influencia acepten todas sus condiciones, todas las imposiciones que decide la Administración norteamericana
con el objetivo de mejorar la posición que tiene Estados Unidos en su guerra comercial contra China, que es de lo que va todo esto. De quién nos vende los coches, de quién nos vende la energía. Esto es una guerra entre élites y frente a ello pensamos que tienen que prevalecer los intereses de los pueblos, los intereses en concreto de la ciudadanía de nuestro país. Bueno, no sé si esto es realista o no, pero sería lo deseable, ¿no? En todo caso, veo, digo, por una cuestión acuciante, la segunda parte. Ojalá y se pudiera, no lo sé, habrá que hacer la guerra comercial de la manera más inteligente y posible y realista. No sé si esto es realista, esto de las expropiaciones, pero en todo caso, lo que sí está claro que, por ejemplo, las grandes plataformas, ¿no?, que son las empresas más ricas del mundo, pues Google, Amazon, todas esas, que paguen impuestos como tienen que pagar, Twitter y todas estas que se pasan por el forro todo, hacen la balanza fiscal como les da la gana y se forran de países, bueno, por ejemplo de Europa, pero que luego no pagan lo que tienen que pagar. Digo, por cosas más lógicas. Ahora, lo de la OTAN, yo creo que, y fijaros, vamos a ver la respuesta. Si al final aquí lo que hay es un enfrentamiento claramente entre Europa, y de hecho vimos en el chat ¿no?, que se filtró, Baines y compañía le tienen odio y asco a Europa, y yo creo que ¿cómo vamos a tener un socio así? Entonces, fíjate que esta tía me cae mal, pero yo prefiero las diferencias dentro de Europa a ser un lacayo de los Estados Unidos, como venimos siendo tanto Europa como España desde que entramos en la OTAN. The tariffs will also hurt consumers around the world. It will be felt immediately. Millions of citizens will face higher grocery bills, medication will, as well as transportation. Inflation will go up, and this is hurting in particular the most vulnerable citizens. Bueno, aquí dice que van a subir los precios, va a subir la inflación y esto va a perjudicar a las personas más vulnerables. Igualmente, esta cuenta la historia como le parece, igual con el tema del rearme. Ahora todo el dinero tiene que ir a armas. Pues por ahí no. All businesses, big and small, will suffer from day one. From great uncertainty to the disruption of supply chains, to burdensome bureaucracy, the costs of doing business with the United States will drastically increase. And what is more, there seems to be no order in the disorder. Yes, we must brace for the impact that this will inevitably have. Europe has everything it needs to make it through the storm. We are in this together. If you take on one of us, you take on all of us. Bueno, vuelvo a repetir. No sé si la frase o el refrán a usar sería no hay mal que por bien no venga. Obviamente esto perjudica a todo el mundo, como está diciendo, pero quizás es una oportunidad a medio o largo plazo de tener autonomía, soberanía, empezando a lo mejor por Europa, porque es verdad que, por ejemplo, en el tema militar, para salirte de la OTAN tienes que tener una estructura grande. Europa son varios países, son países ricos y son países que están armados, son países que tienen un ejército muchísimo más grande que el de Rusia, todos juntos, pero lo que hay que salirse primero de la OTAN y tener esa soberanía, porque al final estamos como a los pies de los caballos, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos, que hacen lo que quieren con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que estratégicamente sería eso, y luego pues pensar en nuestros intereses, primero como España, luego como Europa, y yo creo que lo natural es también tener una colaboración con países ricos que son explotados por los Estados Unidos, como los hay en América Latina, en relación, buena relación comercial, amistosa, y no de la relación golpista y extractivista que ha tenido los Estados Unidos. Pero bueno, no sé si esto se podrá dar. Yo lo que en mi cabeza sería ideal, pero bueno, veremos, ¿no? Cosas que me han llamado la atención. Por aquí Almudena Ariza decía, por ejemplo, que el euro se dispara en relación al dólar y está en 1:10, un máximo en 6 meses. Bueno, pues de pronto, es decir, ya es una noticia, no sé cómo estará ahora, pero digamos que esto ha perjudicado al dólar principalmente. Y claro, fijaros, si medios como The Economist, que es como la Biblia, digamos, anglosajona dentro de la economía, fijaros el titular, en vez de Liberation Day, Ruination Day. Y bueno, pues eso, el fin de la globalización, o bueno, como lo quiera llamar Donald Trump, va a terminar, o bueno, lo que abre es la incertidumbre comercial y que haya reacciones inesperadas o nuevas alianzas que
aíslen a los Estados Unidos. Y al final le puede ser el tiro por la culata, porque esta gente que es gente que no sabe ni dónde está España, gente con delirios, ¿no? Como Elon Musk y compañía, le puede salir mal. Y de hecho creo que es una oportunidad que deberíamos de aprovechar como país, como continente y como mundo. Liberarnos de una vez de los Estados Unidos y del vasallaje histórico con el cual ha sometido al resto del país en los últimos 100 años. Fijaros porque, bueno, aquí Principio Marsupia, fijaros cada uno cómo arrima la ascua a su sardina. El único país que no aparece en los aranceles de Trump es Rusia. Al principio pensé que sería por las sanciones, pero no, porque aparece Irán con un 10% de arancel. Bueno, no aparece Rusia, no aparece México, no aparece Canadá, pero fijaros, aquí están las tablas donde, pues, aquí están como, yo creo que empiezan, no están por orden alfabético, ni siquiera por orden de impuesto de aranceles, sino los que yo creo que tienen la cabeza, ¿no? Por orden, lo que conoce China, Europa, Vietnam, Taiwán, y fijaros que Europa es el 20%, con esta tabla del 39% que no se ajusta a la realidad, a China el 34%, que se suma al 20%, que ya tenía 54%, y que esto dice que es por el 67% de aranceles falsos, por el desequilibrio comercial de países. Claro, países como Camboya tienen el 97, le ponen el 49, más o menos le ponen como la mitad, ¿vale? Y a gran parte de países que son como, bueno, amigos, por ejemplo, toda América Latina, veis Chile, por ejemplo, 10%, Turquía, no sé, bueno, la verdad es que el criterio yo creo que es bastante random. Lo único que sí he visto es que en América Latina tiene un 10% y da igual que seas socio como Argentina y Ecuador, que también están al 10%, a que seas Colombia, Chile o cualquier país de izquierda que insulta continuamente a Trump y a los Estados Unidos. Todos tienen el 10%, pero es bastante gracioso la respuesta que ha tenido y también bastante llamativo como le ha puesto aranceles a islas deshabitadas. Por ahí ponéis en el chat, perdón, digo que hay algunas islas que están deshabitadas que le han puesto aranceles y que alguno comentabais, ¿o no será esto que está dejando caer que pueden ser invadidas? Bueno, pues quién sabe, ¿no? Se quieren quedar con Groenlandia, que es una isla grande, poco habitada, pero que tienen interés. Pero es verdad este dato. Por aquí comentan, en un alarde de estupidez infinita, Trump ha impuesto aranceles a una isla deshabitada. De hecho, yo creo que hay más de una, pero en este caso, la isla esta de McDonald, que también el nombre es bastante yankee. Ahí lo veis, no tiene ni un solo habitante. Pero bueno, Hart and McDonald Island se llama. Le han puesto un 10% y yo creo que hay alguna más. Estas son las islas Hart and McDonald, que están como perdidísimas. Y esto donde, claro, esto está entre África y Australia, es decir, que no le tocaría a Estados Unidos, pero a lo mejor es que se la quiere quedar, quién sabe, ¿no? Por aquí lo comentaban. Bueno, esto se ha hecho bastante viral en varios países. Trump están golpeando hasta territorios inhabitados, como por ejemplo la isla de McDonald, las islas de McDonald, un territorio australiano en el Océano Índico, golpeado con un arancel del 10%, tiene 0 residentes, pero se reporta la presencia de focas, pingüinos y aves. Y luego... Bueno, pues nada, a lo mejor también quieren pasarle caja. Bueno, vamos a las reacciones en los socios de Trump, que, es decir, no puede ser más lamentable y más asquerosa, ¿no? Aquí Gerardo Pisarello se lo deja clarito, ¿no? Cuando le preguntan por el tema. Bueno, yo creo que como decías, Marta, vamos a ver qué hace la gente trabajadora en Estados Unidos cuando vea que lo de los aranceles de Trump sirve para bajarle impuestos a los ricos. A mí lo que me parece indecente y un poco patético es que aquí tengamos algunos señores que van de patriotas, con pulseritas, con la bandera en la muñeca y que apoyan lo de Trump, porque Vox apoya lo de Trump. A ver cómo le explican a la gente del sector del aceite, del sector agrícola, del sector del vino, cuando llegue ese hachazo del que se hablaba ahora. ¿Qué creo que va a pasar? Bueno, veo dos cosas. Uno, que va a haber más diversificación en las relaciones comerciales. De hecho, Pedro Sánchez y el propio Felipe VI ya anunciaron un viaje a China dentro de poco. Eso es lo que... Ya estamos tardando. Es decir, ya que le den morcilla a Estados Unidos ya de una vez por todas, que se hunda. Es decir, una panda de retrasados, la mayoría, no todos, pero una panda de retrasados que se creen los dueños del mundo, se lo crean por las películas de Hollywood que van en esa línea, pero ya está bien de vasallaje de esta gente, por favor. ¿Qué Trump va a conseguir? ¿Se van de viaje? ¿Qué creo? ¿Juntos? Bueno, esto es lo que anunciaron. ¿Qué creo? Felipe VI ya se está poniendo rojo para... Ya, exacto, ya debe estar practicando algunas frases en chino, ¿no? Ya China no será tan mala. Claro, ¿Qué creo que debería pasar? O sea, yo creo que es una gran oportunidad para reindustrializar, para reforzar lo público. Creo que tenemos esa oportunidad para hacerlo, ¿no? Y me parece que en ese sentido, pues la Unión Europea, la señora von der Leyen, en lugar de decir que nos vamos a endeudar por cientos de miles de millones para comprar armas, muchas de las cuales vendrían de los Estados Unidos, lo que debería decir es que la Unión Europea lo que va a apoyar es que los propios estados, en un contexto así, puedan invertir
en reindustrialización, puedan reinvertir en vivienda, en salud, en educación. Eso es lo que necesitamos ahora. Yo creo que esa es la oportunidad que tenemos frente a lo que plantea Trump. Más 1000, a tope con Gerardo Pisarello, pero el cipallismo de esta gente es tremenda, ¿no? Como dice aquí Gabriel Rufián, la culpa de Trump, la culpa de que Trump imponga aranceles literalmente a todo el mundo es de todo el mundo menos de Trump, menos luces que vida laboral. Es que es tremendo. Ni von der Leyen, ni Sánchez, ni Feijóo han defendido los intereses de los españoles. Los populares y socialistas nos arrastran a una guerra comercial suicida. Nuestra economía compite en condiciones de desigualdad por la burocracia ideológica del bipartidismo y la única solución que ofrecen es someterse más a China, continuar guerra y censurar a quien lo denuncia. Tenemos que expulsar a esta casta corrupta que solo ha traído ruina y pérdidas de libertades. Y lo haremos. Bueno, mira, Alan Barroso es el primero que sale aquí en la respuesta. Hay que ser vendepatria para que un millonario extranjero que pronuncia mal tu apellido, San Diego Obiscal, no fría aranceles y no seas capaz ni de decir su nombre. Trump, se llama Trump el responsable, pero supongo que prefieres culpar a Sánchez Feijóo para que te siga llamando Obiscal. Abascal entiende y respeta los aranceles de Trump a los productos europeos. Comprende que el presidente defienda los intereses de su nación aunque vayan en contra de los nuestros. Bueno, más vendepatria, más asqueroso. Es que, de verdad, es como para escupir a la cara a esta gente, de verdad. Somos los que defendemos a España. Si sois unos vendepatria, igual que Milei. Sí, de verdad, es que me sube lo agro, totalmente. Fijaros, uno de Vox defendiendo también lo que hace Trump, mintiendo. Tenéis que ver esto de Figueiredo, dice que la culpa es de Sánchez por no negociar con Trump. ¿Pero qué negociar si le ha puesto el mismo porcentaje a toda la Unión Europea? Vamos a escuchar a este lumbrera que, en fin, la carta del nacionalismo y defender los intereses de España se le ha caído totalmente porque son, vuelvo a repetir, unos vendepatrias asquerosos. Italia tiene aranceles como el resto de países europeos. Tampoco ha estado especialmente brillante uno de los portavoces en el Congreso. José María Figueiredo pretende hacernos creer que la culpa de todo no es de Trump. Y claro, no cuela. El Partido Socialista y el Partido Popular Europeo son los culpables de esta situación. ¿Le reprochan algo al presidente de Estados Unidos? Nosotros podríamos reprocharle algo a Donald Trump si hubiésemos intentado negociar. ¿No creen que la ofensiva, que la ruptura arranca por parte de la administración Trump? Pero tú puedes elegir si contestar a esa ofensiva con una escalada de la violencia o tratar de negociar. ¿Tiene datos de que Trump quiera negociar? Es que la Unión Europea es la que tiene que lanzarse. Pero la Unión Europea dice que está negociando. Pero no han ido allí. No han ido allí, dice Figueiredo. ¿Cuál es el problema? Que no es verdad. Esta es la imagen de una de las visitas del comisario de Comercio de la Unión Europea a Washington. 2 veces ha estado allí intentando negociar esta imposición. Es que alguien me puede decir dónde están. Si es que al final no hay que fiarse tampoco de los europeos. ¿A alguien le suena esas iniciales? A ver si hay... Esto es para nota. ¿Alguien me puede decir, puede escribir en el chat a qué organización pertenece esas iniciales? A ver si alguien saca buena nota. Bueno, hay alguien que se ha acercado bastante. No es Atlantic Council. Vale, bueno, pues no hay sobresaliente para ninguno. Agrupaciones empresariales innovadoras. No. Ahí está. Bien. Santi Ayu, que bueno, es buen estudiante. Y Zapping007, correcto. American Enterprise Institute, una de las fundaciones de Atlas Network más importantes. Aquí es donde estaba Roger Noriega, que es el socio de la empresa israelí, esa empresa israelí de Tim George, que creaba cuentas falsas y bueno, daba golpes blandos, extorsionando, espiando dispositivos digitales, y que son socios de CLS Strategies, la empresa que dio el golpe o que apoyó dar el golpe no solamente en Bolivia, sino en Honduras y en otros países. Bueno, aquí trabaja, o de una manera o de otra, también el John Bolton, que decía que Estados Unidos había apoyado varios golpes de Estado a través de la CIA y tal. Y también trabaja un tipo que escribió el responsable de ciencia de esta fundación, es el que defiende en el programa de Risto Mejide Esperanza Aguirre, diciendo que ha escrito un libro que es un bestseller, diciendo que son unos paranoicos los que hablan del cambio climático, ¿no? Bueno, pues trabaja en esta fundación. Ni siquiera, es decir, que me he dado cuenta ahora, por eso porque digo, no puede ser. Pero sí, fijaros que al final rigen el mundo y también las relaciones de Estados Unidos, Europa y del resto del mundo, porque en cierta manera Estados Unidos manda en el mundo y quienes mandan en los presidentes son estas fundaciones que le hacen las campañas y que se ve muy claro en la película Vice de Adam McKay, que os recomiendo para entender
mundo subterráneo, ¿no? que tienen más poder, ¿no? de los que aparecen en la superficie. De aranceles. De hecho, mañana está prevista otra nueva visita del comisario para continuar con estas negociaciones. Sería ya la tercera vez que lo intenta. Bueno, pues señor Figueiredo, por culpa. Bueno, vamos a ver las reacciones en América Latina, que todavía han sido más graciosas. Empezando porque, bueno, los aranceles aplicados a Estados Unidos en cada país, ¿vale? Fijaros que en toda Sudamérica, a excepción de la Guyana y no sé qué, bueno, las colonias estas, Venezuela al 15%, y luego el resto prácticamente todos 10%, y aquí, bueno, pues ahí está Chile de Boric, está Brasil de Lula, me refiero, no es todo en función del color político. De hecho en Bolivia pues está el MAS, también tiene el 10%, bueno, pues incluso Claudia Sheinbaum no aparece, de momento en México no aparece con ningún tipo de arancel, pero fijaros, esto es espectacular. El gobierno de Ecuador, entre los países con menor tarifa arancelaria en el mundo ante la política estadounidense. Claro, este tipo fue a hacer una visita por el cual pagó 180.000 euros, la semana que viene son las elecciones, y claro, 2 viajes, 165.000 euros por una foto, y mi amigo Donaldo me puso solo el 10% de aranceles. Y tú, están presumiendo de eso, que le han puesto el 10% cuando se lo han puesto a toda la región. Lo insulto a diario y me puso lo mismo. Bueno, pues tal cual, y ya en Argentina ya es vergonzoso. Fijaros, la derecha a diario, el medio de Negre y Cerimedo, la estratega digital de Milei, gracias a la gestión de Milei, Trump le impuso a Argentina y a los países del Mercosur los aranceles más bajos posibles en su decreto. ¿Pero de qué está hablando? Si ni siquiera habla directamente con Trump el señor Milei. Fijaros, es vergonzoso, es ridículo, lo ha dejado a los pies de los caballos. Fijaros, Martín Menem, los aranceles más bajos que impuso Estados Unidos en esta nueva etapa son para Argentina. ¿Pero qué dice su normal? Mira, estos son cuentas libertarias, como dice aquí, hasta el más opa de ellos se dio cuenta. Dice, los aranceles estaban al 1% antes de Trump y hoy los dejó al 10%, exactamente el mismo arancel que todos los competidores directos de Argentina, Sudamérica, Brasil, Chile, Paraguay, aparte con gobiernos de izquierda. En Uruguay también gobierna la izquierda. Es decir, ¿qué está contando? Es decir, se agarran a un clavo ardiendo. Fijaros, Wang Dou, el estratega, el responsable, director general de comunicación del gobierno, si estaba Massa, hoy nos clavaban el 45% de tarifa y mañana quebraba el país. Pero gracias a Milei solo nos ponen el 10%. Son lamebotas, son cipayos totalmente. Vergonzoso. Fijaros, Adorni. A la pregunta del periodista del Destape, de John, como dice aquí, el papelón de esta gente, pero es para escupirle en la cara. Es para escupirle en la cara. Patriotas, dicen, están lamiéndole las almorranas a Donald Trump después de subirle los aranceles y arruinar la economía de sus países. Jonathan Eguer para el Destape. A ver, algunas preguntas sobre este tema de Trump. Ayer Javier Milei salió a celebrar, y algunos referentes libertarios también, estas medidas de Trump. Lo trataron como si fuera una especie de tratado de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos. Y Milei dio a entender que era un beneficio para él solo, cuando vemos que Estados Unidos, además, ese 10% de aranceles también se lo dio a los que ustedes llaman comunistas, países que gobiernan Gabriel Boric, en Chile Gabriel Boric, Petro en Colombia, Lula da Silva en Brasil, que también tienen ese beneficio del 10%, o beneficio, por lo menos que le llaman. El Frente Amplio en Uruguay. Si el gobierno celebra esta decisión de Trump, ¿cómo puede llegar a impactar en la Argentina este 10%? Si es algo para festejar. Hoy vimos que los mercados están todos en rojo, sube el dólar blue, sube el riesgo país acá en Argentina. ¿Cómo va a impactar en nuestro país? Repetirme la primera pregunta. No, la primera pregunta es si el gobierno celebra estas medidas de Trump, si va festeja, si le considera un tratado de libre comercio. Sí. Seguramente os hayáis enterado todo claramente de la pregunta, que siempre se hace el longhi para pensar durante más tiempo la pregunta, ¿no? Entre ¿qué va a responder aquí? Es que es lamentable, pero fijaros la respuesta. Si lo considera un beneficio que solamente le dio a Argentina, nada más que por la supuesta amistad de Donald Trump con Javier Milei, que el otro día reconoció que en verdad no habla directo con Donald Trump, que no habla, sino que hace una serie de pasos burocráticos para comunicarse con el presidente de los Estados Unidos. Claramente, el que nos hayan impuesto los aranceles más bajos, sí, por supuesto que es un motivo de satisfacción, porque, por supuesto, uno... Es un motivo de satisfacción que te den por detrás y lo estás disfrutando, pero vamos, a tope. Es tremendo, ¿no? Increíble, no puede ser. Lo celebran, estamos satisfechos. Bueno, fijaros porque precisamente uno de los gobiernos más críticos y que ha tenido
bueno, pues eso, se burlaron con Claudia Sheinbaum por su postura ante Donald Trump, e incluso hizo una manifestación llena, ¿no?, del Zócalo contra los Estados Unidos con la presión que le querían hacer, y afirmaban que no tenían capacidad para negociar, le exigían que tuviera otra estrategia, o difundían que no tenía estrategia. Bueno, así actuaron en la oposición todos estos meses, y miren lo que logró. Pues concretamente México es el único país de América Latina que no tiene aranceles. Es cierto que veremos qué es lo que ocurrirá, porque por ejemplo Rusia no aparecen los aranceles, pero tiene sanciones económicas. Canadá y México son los únicos países a priori que no tienen sanciones, pero tampoco han aparecido los aranceles, y eso no sé si significará que posteriormente habrá esos aranceles o habrá una negociación, porque al final yo creo que todo esto es un paripé para luego negociar, ¿no?, con una posición, pero a esta gente cuanto más lejos mejor. Es decir, no se puede negociar con esta gente que está mal de la cabeza totalmente. Fijaros cómo será la cosa, digo, del pedaleo en el aire, ¿no?, de Milei, de Abascal y compañía, que quien fuera su mano derecha, Iván Espinosa de los Monteros, lo dice claramente. Algunas consideraciones sobre el despliegue arancelario de Estados Unidos: no es buena idea para nadie, ningún aliado se ha librado, no hay reciprocidad. Bueno, hace un hilo que no lo vamos a ver, pero claramente Iván Espinosa critica pues estas medidas de Donald Trump, incluso hasta Carlos Cuesta, que fuera también uno de los impulsores, presente en todas las manis de Denaes primero y luego de Vox. Bueno, pues fijaros lo que dice. Esto es una auténtica locura. Un impuesto a la entrada. Claro, tú tienes que... hay una batería que se construye en España y que llega a Estados Unidos. Pues ya cuando llega a la frontera le suben un 20%, con lo cual al americano le va a costar un 20% Totalmente. Más. Pero que luego van a comprar menos, con lo cual todos los sectores se van a ver perjudicados. Componentes de frenos, componentes de automóvil que se fabrican, por ejemplo, en la zona de los polígonos de Navarra, parte de ellos acababa en Estados Unidos. ¿Le metes un arancel del 20%? Fenómeno. Le acabas de meter un arancel del 20% a cada una de las piezas del coche que va a comprar un señor de Kentucky. Es una absoluta barbaridad. Pero aparte es un impuesto a la entrada. Es una absoluta barbaridad, dice, bueno, pues tanto Espinosa de los Monteros como Carlos Cuesta, gente muy, 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 muy cercana a vos, pero que saltan del barco porque es insostenible. Bueno, vamos a terminar el análisis de Héctor de Miguel sobre, todo esto de Trump, Abascal, los aranceles y compañía. ¿Y cómo justifica todo esto Donald Trump? Pues igual que cuando el Real Madrid dice que los árbitros le perjudican, que hay una mano negra. For decades our country has been looted, pillaged, raped and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. Durante décadas nuestro país ha sido saqueado, violado y expoliado por naciones cercanas y lejanas, amigas y enemigas por igual. Y este, niños y niñas, es el mensaje que se te queda en la cabeza si solo ves pelis americanas. En el caso de España, esto afecta sobre todo al sector automovilístico, al lácteo, a los vinos y al aceite, entre muchos otros. Madre mía, qué gracioso va a ser ver ahora a Vox defender que España ens roba. Sí. Por cierto, ¿ha dicho algo Vox de todo esto? Porque no hay que olvidar que tanto Trump como Le Pen, condenada por malversación, como Orbán, que financió a Vox y que ha incumplido la orden de detención internacional contra Netanyahu recibiéndole, hoy tienen algo en común. Y es que son todos los amigos de Abascal. Donald me llamó a las 10 hora española. Me dijo: hola Santiago, cómeme las bolas. ¡Ay, qué bonito! Santiago ha tuiteado a las 9 de la mañana. Esto lo ha dejado programado. O a lo mejor ya se está adaptando al horario americano. Es donde se va a tener que mudar. Leo: ni von der Leyen, ni Sánchez, ni Feijóo han defendido los intereses de los españoles. Los populares y socialistas nos arrastran a una guerra comercial suicida. Nuestra economía compite en condiciones de desigualdad por la burocracia ideológica del bipartidismo. Y la única solución que ofrecen es someterse más a China, continuar guerras y censurar a quien lo denuncia. Tenemos que expulsar a esta casta corrupta que solo ha traído ruina y pérdida de libertades. Y lo haremos. Pero ¿por qué no mencionas a Trump, Santiago? ¿Te has hecho cacota? ¿En domingo? Ay, San Diego Abascal, que se ha hecho cacota. Bueno, mucho mejor echarle la culpa a la Agenda 2030, que es un puto PDF, que al tarado ese que te invita a la Casa Blanca, ¿verdad? Fíjate lo desorientada que está la extrema derecha, que los santos nos copia los argumentos a nosotros. Los santos. Ayer dijimos esto. Donald Trump va a anunciar los aranceles como si anunciara los resultados de Eurovisión, solo que en esta ocasión España sí que se va a llevar los 12 points. Y vamos a ver qué ha dicho hoy el farolillo que guía a la extrema derecha. Las viejas contadurías de los puntos en el Festival de Eurovisión. Que siempre la gente se acuerda, United Kingdom, 10 points,
¿Veis? Es que al final los extremos se tocan siempre y en el mismo punto. En este caso coinciden en que Fachascal es un inútil y un estafador. Mira, al final Vox sí que ha unido a las dos Españas, en su contra. Bueno, pues vamos, yo de verdad que cada vez que, no sé, esto que hacen muchas veces, ¿no? El entorno de Vox de hacer scratch, ¿no? Con el feminismo lo hace mucho, ¿no? Feminista, pues no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Vale. Es como cada vez que hablen de patriotismo, es para hacer el patriotismo, ¿de qué me estás hablando? Es para escupirle a la cara, de verdad. Es decir, esta gente que se vaya con Donald Trump a Disneylandia ahí o en las fábricas que ahora necesitan mano de obra barata, porque para competir con China e India lo va a tener complicado. Pero de verdad, ¿con qué cara pretenden hacer creer que esto es culpa de Pedro Sánchez o del PP? Bueno, de todos menos de Donald Trump, y que es porque no ha negociado. ¿Cómo que negociar? Pero si ha puesto lo mismo a Meloni, que es su amiga, que a España, que es un social comunista, o le ha puesto lo mismo a Milei que a Lula o a Petro, que bueno, tiene una batalla tremenda. Entonces, ¿de qué están hablando estos subnormales? Que es que hay que hablarlo de subnormales, que no tienen otro nombre. Es decir, ¿a quién pretenden engañar? Es decir, es verdad que todas sus campañas de mentiras, bueno, pues suelen funcionar, van acompañados de ello, pero se les tiene que volver en contra. Sí, son antipatriotas, pero ya desde su construcción. Los primeros que le financiaron precisamente fueron los mujahidines del pueblo iraní. Y luego ahora son Orbán y toda esta internacional reaccionaria y su vinculación con Alan Neuer y compañía. Son unos cipayos, unos vendepatrias, son construidos y financiados desde fuera para los intereses de fuera. Y obviamente, bueno, pues hay que denunciarlo y de verdad no se puede permitir este caradurismo. Vamos, los patriotas antipatria. Bueno, iros a cagar. En fin, ya que defienda esto, de verdad es que para dar una aguantada, es que es inasumible totalmente que nos tomen el pelo de esta manera. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.